Nosotros que esta doctrina a veces no se le da la importancia que debiera, pero también es una doctrina importante, está en la Biblia y la Biblia tiene mucho que decir acerca de los ángeles. Comentábamos también que debemos de ser respetuosos y fue de algo que platicamos también el miércoles. Debemos de tener respeto hacia los demás, hacia otras creencias. Y cuando hacemos nosotros opiniones, las hacemos con mucho respeto y amor, pensando en el que está alrededor de nosotros. Siempre queremos levantar la verdad y platicábamos nosotros que la verdad tiene que venir acompañada con amor, porque una verdad sin amor es crueldad. Es verdad, pero va a doler. Pero quiero que sepas que te lo estoy diciendo porque te amo, me importas, no quiero que sufras. Cuando acompañamos esa verdad con esas pruebas de amor, es diferente. Pero cuando nada más damos la verdad así a secas, pues es cruel y es fuerte. Y platicábamos que a veces pues no captamos la atención de las personas, sino al contrario, el rechazo. Y era lo que predicaba también el pastor en esta mañana, en lo que tenemos que enfocarnos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de ángeles hay miles de historias, testimonios y bueno, pudiéramos incluso aún salirnos del tema. Debemos de enfocarnos en el tema y en lo que dice la Biblia. Vamos a tocar ciertos pasajes que a lo mejor nos pudieran invitar a ir a otros temas, pero vamos a buscar enfocarnos ahorita en el de los ángeles. Y es que cuando estudiamos sobre los ángeles, hay muchas preguntas de escatología. ¿Qué es escatología? Bueno, ese es el próximo curso que tendremos y es acerca del final de los días. Entonces, cuando hablamos de los ángeles, como tienen mucha participación en los últimos días, tendemos a irnos más a otro tema. Entonces, son de las dos cosas que les recomiendo. Y lo que decíamos la semana pasada, no tenemos pruebas o registros de los testimonios que se dan. De lo que tenemos registro nosotros acerca de los ángeles, es lo que dice la Biblia y es en lo que nos vamos a enfocar. Bueno, pues lo primero que vamos a ver nosotros el día de hoy, después de que la semana pasada comprobamos la existencia de los ángeles, es que los ángeles tienen características de una persona. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona? Bueno, una persona tiene inteligencia. La persona también tiene voluntad propia, decide. Y también tiene emociones. Esto es lo que caracteriza a una persona. Los ángeles tienen características esenciales de una persona. Tanto los ángeles buenos como los ángeles malos van a tener esas tres características. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a 2 de Samuel 14:20. Segunda de Samuel 14:20. Aquí una mujer trata de convencer a David acerca de su hijo, pero ella dice una frase que nos indica que los ángeles tienen inteligencia como las personas. Dice 2 de Samuel 14:20, para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Bueno, hasta ahí no pongan atención a lo que sigue. Miren lo que dice la persona. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios. Los ángeles son sabios y son muy sabios. Hay muchos pasajes que nos lo van a mostrar. Miren lo que dice 2 de Corintios 11:13. Segunda de Corintios 11:13 dice lo siguiente con lo que respecta a los ángeles. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿De quién está hablando?
de Satanás. Y habla de una astucia que es una inteligencia usada con un mal propósito. Como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿No es? Segunda de Corintios 11:3. Pues ¿dónde andan? 11:3. ¿Por qué tengo yo aquí 13? ¿Ya lo encontraron? Qué bueno, estaba preocupado por ustedes. Segunda de Corintios 11:3 habla de la astucia, de la inteligencia usada con un mal propósito. Pero ¿saben? Ese conocimiento es limitado. Ese conocimiento no llega al nivel del conocimiento de Dios. Por eso incluso el Señor Jesucristo dijo que en su segunda venida nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Y ahí nos habla de una inteligencia limitada. Su inteligencia, obviamente, aunque es limitada, es mucho mayor que la de los seres humanos. Y a veces nosotros no estamos conscientes de eso, ya que son una forma de creación más elevada que los seres humanos, como vemos en la Biblia. También ellos son más inteligentes porque tienen un conocimiento más amplio de Dios, porque tienen acceso a Dios. Eso les amplía más su inteligencia, conocimiento. Además, tienen mucha experiencia. Bueno, han adquirido experiencia, lo cual también les da conocimiento, les da inteligencia. Esos son los ángeles. Y a veces cuando escuchamos ciertas historias de ángeles decimos, es que no puede ser posible. Los tratan como si no tuvieran inteligencia, pero vemos en la Biblia que no es así. También ellos tienen voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles pueden tomar decisiones. De hecho, miren lo que dice Judas 6:6. Ellos decidieron abandonar su morada. Judas 6:6. No, más bien 1:6. ¿De dónde saqué 5 libros más de Judas? Ya no vuelvo a viajar este sábado por la noche. El hermano Josué que me sonsacó. Yo estaba bien tranquilo en mi casa. Vamos a las conferencias, hermano. No, es que tengo que enseñar al día siguiente. Vamos. Ya ahí voy yo. Judas 1:6, miren lo que dice. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ahí habla de que ellos tomaron la decisión de abandonar su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y después estudiaremos acerca de estos ángeles encarcelados. Pero el punto es de que tienen decisiones, toman decisiones. No son robots ellos. Miren lo que dice segunda de Timoteo 2:26. Segunda de Timoteo 2:26. Aquí habla de la voluntad de Satanás, otro ángel, querubín. Dice así: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, ¿a qué? Voluntad de él. Él quiere atrapar a las personas, él está trabajando en hacer desviar a las personas de que quiten su mirada del Señor. Esa es su voluntad, eso es lo que él quiere. No es un robot. Y aunque, al igual que la inteligencia, aunque tienen voluntad como las personas, están sujetos a la voluntad de Dios. Ellos no van más allá de lo que Dios les permite. Aunque Satanás es muy poderoso, es muy astuto, también está limitado en su voluntad. ¿Se acuerdan en el libro de Job? ¿Cómo le dijo el Señor? Ve y allá con Job, tiéntalo, pero no toques su vida. Y hasta ahí llegó la voluntad de Satanás. Entonces, aún el diablo, decía Martín Lutero, es el diablo de Dios, porque cumple la voluntad de Dios.
Así como los demonios están sometidos a la voluntad de Cristo, y vemos muchos ejemplos en los evangelios. ¿Se acuerdan cómo estos demonios los mandó al hato de cerdos? Y luego los cerdos poseídos por los demonios se fueron a un barranco. De ahí salió el jamón endiablado. ¿Sí lo han escuchado ustedes, verdad? Ese es el tipo de jamón. Por último, los ángeles tienen emociones. También ellos sienten, y es una característica de las personas. Miren lo que dice Job 38, 6 y 7. Si los ángeles están sujetos a la voluntad de Dios, pero tienen su propia voluntad, aunque estén sujetos a la voluntad de Dios, pueden decidir como decidieron los ángeles de Satanás y se controlan. Es igual que los humanos, o sea, tienen una voluntad, pero es limitada. A Satanás pidió hacerle daño a Job, y el Señor, tú quieres, te doy oportunidad, pero no lo mates, respeta su vida. Entonces está el límite. Es lo mismo con nosotros. Tenemos libertad, y nuestra libertad está limitada hasta el punto que no estropeemos el plan soberano de Dios. Entonces igual también ellos tienen emociones. Miren lo que dice Job 38, 6 y 7. Job pide una audiencia con el Señor y el Señor habla con él. Más bien creo que lo regaña y le dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? Le pregunta Dios a Job. ¿O quién puso su piedra angular? El Señor está describiendo cuando creó los cielos y la tierra. Versículo 7, miren lo que dice. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí habla de que los ángeles tenían gozo, se estaban regocijando. Entonces los ángeles también tienen sentimientos. No son robots, como les decía, tienen todas las características de una persona, como nosotros también. Ahora lo siguiente que vamos a ver es su naturaleza. Son personas, bueno, tienen características de una persona, pero ellos pertenecen a una clase especial de espíritu. Aunque se asemejan a una persona, son espíritus, pero son espíritus que son inmateriales, pero tienen un cuerpo. Esto nos lo pone más complicado. Tienen características de personas, son espíritus. ¿Entonces se pueden ver los ángeles? No. Sí. Bueno, sí, y otra que pueden... Sí y no, lo vimos la semana pasada. Hay veces que se pueden ver y hay veces que no. Y vimos el pasaje donde el profeta oró para que su ayudante viera a los ángeles. El profeta los veía, pero el ayudante no. También vimos que se pueden personificar. Su cuerpo se hace como una persona, por eso muchos hospedaron ángeles y ni cuenta se dieron. Pero también se pueden personificar como seres de luz, como cuando se le aparecieron, bueno, varios ejemplos que vimos, como Daniel, con seres de luz. Entonces, esto lo hace especial, los hace complejos. ¿Por qué? Tienen características de personas, son espíritus, lo vimos también, es claro, pero tienen cuerpo. Ahora, esto es lo interesante. Su cuerpo no es como el cuerpo humano y no es como el cuerpo que... glorificado. Exacto, como el cuerpo glorificado que estudiamos nosotros, sino son diferentes, son inmateriales y su cuerpo es diferente. Es un cuerpo, como decíamos, a veces visible, a veces invisible, a veces lleno de luz y a veces normal. Su cuerpo hace también que ellos tengan limitaciones de espacio como el hombre. Es decir, no son omnipresentes. Un ángel está aquí y no está en otro lado.
Solo Dios puede hacer eso, y esa es otra diferencia que tienen los ángeles. La Biblia siempre les va a llamar espíritus, pero hace referencia a estos cuerpos, como vimos la semana pasada. Ahora, aquí hay otra característica de ellos. Son inmortales. Ellos no mueren. La Biblia nunca menciona la muerte de un ángel. Ellos no pueden morir. Otra cosa es que tampoco se reproducen. No se reproducen como los seres humanos. Esto me enseña que la cantidad de ángeles que Dios creó es la misma, exactamente la misma que existe el día de hoy, y es la misma que va a existir por siempre. Usted dice que no se reproducen como hacia ser más ángeles, ¿verdad? Pero no está hablando de Génesis 6. De Génesis 6, no, eso es diferente porque sería, a final de cuentas, de ahí, si esa es la doctrina, la escuela de pensamiento, saldrían hombres, no saldrían No son ángeles. más ángeles, sino como un hybrid, ¿verdad? Exactamente, y siguen siendo humanos, serían humanos. Entonces, miren por ejemplo, ¿qué dice Mateo 22:30? Entonces, miren lo que dice. Dice el Señor Jesucristo, en el contexto están hablando de matrimonio, y les dice, porque en la resurrección, ya estudiamos eso de la resurrección, habla de la glorificación, ni se casarán ni se darán en casamiento, no va a haber matrimonios en el cielo, sino que serán como quienes, como ángeles de Dios en el cielo. No hay matrimonios entre los ángeles, no tienen angelitos, no se reproducen. Miren lo que dice Lucas 20:36. Dice el Señor, porque no pueden ya morir. Aquí habla de que ya no van a morir. Pues son iguales a ¿quiénes? Los ángeles. Los ángeles no mueren. Van a estar y serán por siempre. Pastor, cuando dijo que son hijos de Dios, como nosotros, son adoptados. Ellos no necesitan La Biblia, cuando nosotros leemos de ellos en el Antiguo Testamento, en pasajes como Job, siempre se les dice hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. Pero es diferente a la iglesia o al Señor Jesucristo, a los creyentes. Ellos son diferentes. Esta es una de las cosas también que vamos a ver más adelante, que ellos no pueden ser redimidos. Los demonios no pueden ser redimidos como las personas. Entonces esa es otra de las diferencias. ¿Siguen siendo hijos de Dios, los ángeles que se fueron con Satanás? No, se les nombra ya después, se les nombra demonios de Satanás, pero a ese grupo de ángeles ya no se les nombra hijos de Dios. Ajá, entonces sería la división. De hecho, si Dios lo permite, la semana que entra empezaremos estudiando la doctrina de Satanás y luego pasaremos a los demonios y vamos a ver ahí la división entre los ángeles buenos y ya los ángeles malos. Entonces, como ven ustedes, la Biblia nos da información acerca de los ángeles y podemos nosotros suponer con esta información que hemos adquirido alguno de sus ministerios de ellos. ¿Qué es lo que realmente hacen? Y ese es el punto quizá de aplicación. En nuestros días hay cada historia de ángeles que uno dice, wow, ¿cómo es posible eso? ¿De dónde lo sacaron? Miren, vamos a ver cuál es el ministerio de los ángeles, qué es lo que hacen ellos, por qué fueron creados. Miren lo que dice Salmo 148, 1 y 2. Y ustedes me van a decir, ¿qué es lo que hacen los ángeles? ¿Por qué fueron creados? ¿Listos? Alabad
a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus... ¿Cuál es uno de los trabajos de los ángeles? Alabar a Dios, alabar a Dios. Hebreos 1:6. Y van a ir viendo ustedes un patrón por el cual no se salen los ángeles, no hacen cosas que en nuestros días escuchamos que hacen. Hebreos 1:6, ¿qué es uno de los ministerios de los ángeles? Y otra vez, cuando introducen al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los que. Entonces, ¿qué es otro de sus ministerios? Adorarle, alabarle. Job 38, 6 y 7, ya lo leímos. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué hacen ellos? Se regocijan en las obras de Dios. Eso es lo que hacen. Salmo 103, 20. ¿Qué más hacen? ¿Ya lo tienen? No. ¿Seguros? ¿Ya lo tienen? ¿Seguros? Ok. Bendecir a Jehová vosotros sus ángeles, ya vimos que es parte de adoración y alabanza, pero miren adelante, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Qué es lo que hacen los ángeles? Ejecutan sus órdenes, obedecen a Dios, lo que Dios les pide hacer, eso es lo que ellos hacen. Pues todos los ángeles buenos, todos son obedientes. Todos. Todos son obedientes, no como nosotros. No como nosotros. ¿Por qué les da risa? Es como si no, nada que ver, en serio. Miren lo que dice Job 1:6, hablando de... Esta es otra de las cosas que van a ver ustedes. Si ellos desobedecen, automáticamente son sacados. Sí, que fue en la rebelión con Satanás. No tienen la oportunidad de arrepentirse a ellos. ¿Es lo que le nombran ángeles caídos? Son los ángeles caídos. Ajá, se les nombra ángeles caídos. Entonces, ¿dónde están ellos? Miren en lo que platicamos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los... ¿Quiénes? Hijos de Dios, esos son los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. También tenía acceso y lo vamos a estudiar más adelante también. ¿Qué más hacen ellos? Aquí estamos viendo que se está teniendo una reunión, un tipo de junta. Están en la presencia de Dios. También están ahí. Entonces los ángeles fueron creados antes de las tierras y... No, platicábamos la semana que entra de cuándo fueron hechos. Cuando creó un poquito antes Ajá. de que llegara Satanás al jardín. Sí, tuvo que haber sido de antes y tuvo que haber sido, como veíamos en Job, porque cuando se estaban poniendo los cimientos y todo eso, se regocijaban ellos. Entonces tuvo que haber sido en ese periodo de tiempo. ¿No fue después de la creación del ser humano? No, vimos que tuvo que haber sido antes. ¿Por qué? No dice exactamente cuándo, pero tuvo que haber sido en esos días por los pasajes que estudiamos, que habla de que ellos se regocijaban y que no estaban, ya estaba después del jardín y de la caída. No dice exactamente la Biblia cuándo, no dice exactamente. Ya vimos, vamos a Apocalipsis 7:1. Y ese es uno de los grandes debates. ¿Qué día? ¿Cuándo? ¿Cómo? No se sabe en realidad. Nada más nos da una idea la Biblia. ¿Qué más hacen los ángeles? Apocalipsis 7:1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vamos ahora a Apocalipsis 8:2.
qué es lo que hacen y qué harán los ángeles también, cuál es su ministerio. Todo esto es con respecto a Dios. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas y cada trompeta, ustedes saben que era un juicio de Dios. ¿Cuál es otra de las labores de los ángeles? Ya vimos que era cumplir órdenes, pero más que orden, ¿qué están haciendo ellos? Ejecutando los juicios de Dios. Los ángeles son usados y van a ser usados para ejecutar los juicios de Dios. Esa es otra de las labores que hacen ellos. Estas son características del ministerio de los ángeles con respecto a Dios. Ahora vamos a ver cómo funcionaron o cuál fue su ministerio de los ángeles en cada época. Parece que en cada época trabajan de una manera diferente los ángeles. Según la Biblia podemos ver nosotros que los ángeles están más activos cuando Dios establece una nueva época. Hay mucha actividad de los ángeles. Por ejemplo, se unieron en alabanza, como decíamos, cuando la tierra fue creada y ahí está empezando un periodo. También ellos participaron en el establecimiento de la ley mosaica y ahí está otro periodo de tiempo. Miren lo que dice Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿se fijan quién lo dio? ¿Quién lo dijo? Fue firme. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ellos, cuando Dios establece una época nueva, tienen mucha actividad. Lo vimos también en Apocalipsis. ¿Se acuerdan también en esta época nueva cuando viene el Señor Jesucristo? Esa es otra época nueva y ellos tienen mucha participación. Es más, en los primeros años de la iglesia, que es otro periodo, otra época, ellos estuvieron súper activos y vemos varios ejemplos. ¿En cuál libro de la Biblia? Hechos, vamos a Hechos, que nos relata. Hechos capítulo 8, versículo 26. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Si en 4 horas no lo encuentran, yo me voy a ir. Yo no los voy a estar esperando todo el día. Hechos capítulo 8, versículo 26. Miren lo que dice. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y ustedes saben el resto de la historia, cuando Felipe va con el eunuco y el eunuco está leyendo el libro de Isaías. Pero ahí se usó a un ángel. Miren Hechos 10:7. ¿Aquí qué fue? O sea, ¿qué fue? ¿Como mensajero? ¿Cuál es el...? Sí, le dijo, fue como un mensajero, le dijo: Felipe, acércate a ese carro, y ya fue al carro, y ahí fue donde se le testificó al, ¿cómo se llama? Al eunuco del rey. Entonces, vemos la actividad de los ángeles. Hechos 10:7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Y ustedes saben la historia. Hey, mata y come y ve con Cornelio. ¿Cómo voy con Cornelio si él es un curtidor de pieles? Pero aquí vemos la actividad de los ángeles en esta etapa de la iglesia. Un ejemplo más, Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su
ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, si se fijan, en cada etapa parece que los ángeles tienen mucha actividad al inicio. Y obviamente ya lo dijimos, en la segunda venida del Señor Jesucristo, ellos van a jugar un papel muy importante. De hecho, hemos leído con anterioridad que los ángeles van a estar tocando trompetas, van a estar separando a los cabritos de las ovejas, van a tener una actividad muy grande. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces parecería que se le da mucha importancia a los ángeles en su actividad cuando no debería de ser así, especialmente en el mundo secular. Hay líneas de teléfono que te invitan a hablar con tu ángel y te conectan con el ángel. Pero como vemos aquí en la Biblia, no se ve algo así. Entonces ellos no hablan. ¿Mande? No hablan los ángeles. Sí, hablan. Sí, pero yo hasta ahorita, yo no he visto un ser humano, no por un 800 angels, no. Sí. Mi esposa por 5 años pensó que hablaba con un ángel hasta que se casó con él. Creo que no era así. Pero no, sí hablan, y esa es una cosa doctrinalmente importante. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que hablan lenguas angelicales, pero yo en la Biblia siempre los veo hablando español, no sé tú. A veces inglés, bueno, en la Biblia del pastor Chance hablan inglés, pero en la mía español. Siempre hablan un lenguaje entendible, siempre los vamos a ver así. Y siempre son varones, ¿verdad? Siempre varones. Y platicábamos la semana pasada, otra vez con mucho respeto, varones no afeminados, porque ustedes ven las figuras de los ángeles, se ven muy afeminados, muy delicados. No, la Biblia no los presenta así. No, ahora... sí, podríamos decir que son machos, pues. Hermano Jorge, sáquenme ya de este problema donde me metí. Los ángeles tendrían que hablar porque ellos traían el mensaje. De hecho, ¿qué significa la palabra ángel? Mensajero. Ángelo significa mensajero. Dice cuando dice la palabra que si un ángel se nos apareciera y nos dijera otro evangelio, Si un ángel de Dios... que no ha sido él dicho que sea anatema. Exactamente. Entonces ahí está la prueba, que vienen y se comunican. Y ese es un muy buen versículo. Si a un ángel de Dios viniera y presentara otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Entonces, si se fijan, ellos tienen cierto ministerio con relación a Dios. Han estado muy activos en ciertas etapas de la historia y también tienen un ministerio con relación al Señor Jesucristo que nosotros leemos en la Biblia. No vamos a ir a todos los versículos, pero nosotros vemos ángeles antes y después del nacimiento del Señor Jesucristo. También nosotros leemos de ángeles durante toda la vida del Señor Jesucristo. Lo estuvieron fortaleciendo, lo estuvieron ayudando. También después de su resurrección vemos actividad de ángeles. Quitaron la piedra, anunciaron que ya no estaba el Señor en la tumba. Vemos que también su labor era ministrar al Señor Jesucristo, y como hemos mencionado varias veces, también vienen en compañía del Señor Jesucristo para ejecutar sus juicios en su segunda venida. También cuando se apartó al desierto a ayunar, Le era fortalecido por ángeles. Entonces, si se fijan, tienen ciertos ministerios, tienen ciertas labores bien definidas con relación al reino de Dios. Nunca perdamos de vista eso. Ahora vamos a ver su ministerio con relación al mundo. ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué les pide el Señor?
Bueno, pues una de las cosas que los ángeles hacen es cuidar de la nación de Israel. Miren lo que dice Daniel 12:1. Daniel 12:1. Y aquí se da el nombre de uno de los ángeles que es arcángel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios de tu pueblo. Esa es una de las misiones que Dios les ha dado, cuidar a su pueblo. Y lo vemos a través también del Antiguo Testamento, cómo cuidaron al pueblo de Israel. Pero también los ángeles velan sobre los gobernantes del mundo, sobre las naciones. Miren lo que dice Daniel 4:17. ¿Cuál es la diferencia de arcángel y querubín? Vamos a ver más adelantito, son rangos y también poder. Ujú. De hecho, bueno, me voy a adelantar un poco por si no alcanzamos a verlo. Cuando Satanás, que es querubín, disputaba por el cuerpo de Moisés con Miguel, que es arcángel, Miguel le dijo, el Señor te reprenda, y no peleó más con él. Entonces nos da la idea que el querubín es más poderoso que aún el arcángel. Vamos a ver más adelante los rangos. Miren lo que dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien quiere él lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Este pasaje habla de cómo Dios actúa en los gobiernos, pero aquí habla de que la sentencia es decreta por los vigilantes, los cuales son los ángeles. Los ángeles. También ellos buscan influenciar a los líderes del mundo. Daniel 10:21. Sí, Daniel 10:21. Esa es otra de... ¿Tú crees que tú crees que Satanás o un arcángel va a venir a influenciar tu vida? Yo no me creo tan importante. Van a ir sobre los gobernantes, sobre aquellos que toman decisiones. Dice Daniel 10:21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Miren 11:1, allá la vueltecita del latito. Entonces ellos están activos también en las cuestiones del mundo. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Están actuando con los líderes, están de alguna manera influenciando, aunque nosotros no tenemos los detalles exactos de cómo sucede eso. Durante los años venideros de la tribulación, los ángeles van a participar administrando los juicios de Dios, como les decía, y eso también va a venir de gobernantes mundiales. Ellos están activos. Tienen un ministerio de Dios, tienen un ministerio con respecto al Señor Jesucristo, tienen un ministerio con respecto al mundo, también tienen un ministerio con respecto a los injustos, a los incrédulos. La Biblia enseña, como hemos dicho, que van a anunciar los juicios, van a realizar los juicios sobre ellos, y también ellos van a separar los justos de los injustos. Esa es otra de la misión que Dios le ha dado con respecto a los incrédulos. Y aquí es donde empezamos a entrar a lo interesante. El ministerio de los ángeles con respecto a la iglesia. Y aquí es donde se ha salido de control muchas veces y en muchos lugares. Vamos a Hebreos 1:14, uno de los pasajes más mal usados
y que no está tan complejo. Hebreos 1:14. Este es el pasaje que muchos usan para pedirles a los ángeles que hagan lo que ellos quieren. Pero realmente es lo que dice este pasaje. ¿Ya están ahí? ¿Listos? ¿Ya? Dice Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores? Está hablando de los ángeles. Ministrador, ministerio es servir. ¿No son todos espíritus que sirven, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ya ves, hermanos, yo le puedo pedir a los ángeles porque están para mi servicio. ¿Eso es lo que dice el versículo? ¿Pusieron atención lo que leyeron? ¿Mande? Exactamente. Ellos están de alguna manera trabajando a favor de aquellos que van a creer, aquellos que llegarán a ser hijos de Dios. De alguna forma están funcionando. El pasaje indica que trabajan para cooperar para que esas personas lleguen a ser salvas. Dice, a favor de los, no dice a favor de los creyentes, a favor de los que serán, que conocerán, que confesarán a Cristo Jesús, que serán salvos. No dice a favor de los creyentes, y mucho menos hemos visto hasta ahorita que se les pueden pedir cosas tan frívolas como estudiábamos la semana pasada. No se les ha dado la misión y el privilegio de predicar, pero sí cooperan de alguna manera. Tampoco se les dio la orden de gobernar al pueblo de Dios, no lo vemos, pero sí están cooperando de alguna manera. A través de la historia lo vemos, los ángeles ayudaron a los que anunciaron la ley de Dios, lo vemos en el Antiguo Testamento. Los ángeles ayudaron a hacer llegar el mensaje del pueblo de Dios. Los ángeles ayudaron a las necesidades del pueblo de Dios. Los ángeles son designados como guardianes de ciertas ciudades y naciones, etc. Pero no veo en la Biblia que un creyente pueda dirigirse a un ángel directamente y pedirle que haga lo que quiera. No está en la Biblia. Esto no es lo que me enseña este versículo. Me enseña que apoya para que llegue a conocer a esa persona. Y así es como le place al Señor. Ellos tienen ministerios bien específicos. Por ejemplo, ellos son usados por Dios para contestar las oraciones de los santos. Miren lo que dice Hechos 12:5. ¿Sí quedó bien claro este de Hebreos 1:14? Es para los que van a creer, no para los creyentes. Miren lo que dice Hechos 12:5 y después nos vamos a brincar del 7 al 6. Ellos ayudan a que las oraciones sean contestadas. ¿Ya están ahí? Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Oraba, pero no nada más oraba. Aquí dice que oraba sin cesar. Oraba sin cesar a Dios por él. Por cierto, de oración, anuncié, varones, oración hoy a las 6. Qué bueno que me acordó, hermano, si no se me había olvidado. Hoy a las 6, varones, tenemos oración. ¿Y qué pasó entonces? Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, y esto es interesante, el ángel hizo que
Pedro fuera invisible ante los guardias, de alguna forma no lo pudieron ver. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él, y Pedro pudo irse de vacaciones como él siempre lo había deseado, en ese yate o jet que el ángel proveyó para él. ¿Por qué libertó a Pedro? Para que siguiera predicando. Para que siguiera predicando, por eso lo libertó. Contesta las oraciones conforme a la voluntad de Dios, para que sus propósitos sigan adelante, no para cosas frívolas y cosas muy terrenales. Ahora, ¿qué más hacen ellos? Ellos dan aliento de alguna forma cuando los creyentes están en peligro. Miren lo que dice Hechos 27, 23 y 24. Hechos 27, 23 y 24. Dice Pablo lo siguiente. Él está pasando por una situación muy compleja. ¿Y cómo le plació a Dios fortalecer a Pablo? Dice Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y saben el resto de la historia, se perdió la nave, pero nadie murió. Y Pablo pudo decirle al capitán, no se preocupe, estuvo conmigo el ángel de Dios. Y dice que la nave, háblele a la aseguranza porque no va a sobrevivir, pero no se va a perder ninguna vida. ¿Qué hizo el ángel? Fortalecer a Pablo, que por cierto Pablo iba a seguir predicando el evangelio. ¿Qué más hacen los ángeles? Primera de Corintios 4:9. Si cuidan a los humanos que van a evangelizar, puede ser también cuidar a los humanos que no van a evangelizar. Y no nada más a los que van a ser salvos. Puede ser a alguna persona que no es salva, pero Dios quiere que la cuide. Sí, como leímos en Hebreos 1:14, si esa persona va a creer, ellos ya saben y de alguna forma va a cooperar el ángel, si a Dios le place de esa manera, preparando el terreno. ¿Qué más hacen los ángeles? Miren Primera de Corintios 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. ¿Y quién está viendo todo esto que está sucediendo? Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo. ¿Y a quiénes más? Ellos están observando. Ellos están atentos de el plan de Dios para las personas. Ahí están. No los podemos ver, pero están presentes. Dice la Biblia de alguna manera. Perdón, de alguna manera los ángeles de Satanás están tratando de emitir a los ángeles de Dios. ¿Están tratando de qué, perdón? Imitar. Imitar, sí, como decía. En todo momento. No fue el versículo que dijo nuestra hermana Silvia. Sí, tratan de imitar, van a hacer todo lo que puedan para desviar la atención de las personas. No os maravilléis porque aún Satanás se viste de ángel de luz para engañar. Obviamente van a intentar desviar la atención así. Muchas veces, por ejemplo, puedo decir que a veces da risa cómo ponen a Satanás. Porque yo digo, si Satanás es así, lo vamos a ver más adelante la semana que entra, primero Dios, nadie se va a querer acercar. ¿Y todos a quién van a correr?
Se les aparece Satanás todo feo y todo. ¿A quién van a correr? Aquí los vamos a tener en la iglesia el próximo domingo. ¿Qué digo próximo domingo? Ese día en la noche aquí vienen a tocar las puertas. Satanás no funciona así. Al contrario. Hace las cosas atractivas. Hace las cosas placenteras. Es como... Sí, es como un gancho para traerte. No te va a espantar con cuernitos y colita y cosas así. Eso es más de la mitología. Ajá, es un ángel de luz. Luzbel es su nombre. Entonces, así es. ¿Quién lo describió de esa manera? ¿A quién? A través de la historia, la mitología. No estoy muy seguro si desde cuándo se empezó a usar esa figura. Pero mucho tuvo que ver probablemente Dante Alighieri con la Divina Comedia. Entonces, pienso. Pero sí es algo que se imaginaron. También se han encontrado muchas en las culturas antiguas, muchas figuras que le dan a los dioses que ellos tenían de diferentes maneras, pero miles de años después. Sí, si estudiamos, por ejemplo, la cultura egipcia, ellos hacían ese tipo de cosas, mezclaban humanos con animales y desde ahí viene todo eso. Entonces, de alguna forma se lo han de haber atribuido, pero a lo mejor la semana que entra investigo y pudiera ver, porque vamos a empezar a ver la doctrina de Satanás. Creo que también atribuyen como una imagen a Satanás como de piernas de cabra, ¿verdad? Pero eso viene también de los griegos. Sí, todo eso, piernas de cabra, cuernos, cola y rojo y todo eso. Entonces, no, en realidad la Biblia no lo presenta así y lo vamos a ver. La verdad lo presenta muy atractivo. Otro ministerio de los ángeles, Lucas 16, 22. Esto es algo, pues, confortante, hermoso, que nos enseña la Biblia. Lucas 16, 22. Esta es la historia de Lázaro y el rico. Y la Biblia nos enseña que los dos murieron. Pero miren qué pasó con el mendigo. Aconteció que murió el mendigo. ¿Y quién lo llevó al seno de Abraham? Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. ¿Y qué pasó con el rico? Nada más dice que fue sepultado y el versículo 23, y en el Hades abrió sus ojos. Pero de alguna manera pareciera indicarnos que los ángeles tienen que ver cuando un hijo de Dios muere. De alguna manera actúan cuando dejan el cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué hacen? La realidad es que la Biblia no dice, hay que guardar silencio donde la Biblia guarda silencio, pero con lo que hemos estudiado, imagínense que nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual. Sería impresionante, ¿no? Hay muchos relatos de personas que por alguna razón, porque Dios así lo permitió, después de muertos regresaron porque les dieron choque eléctrico, porque tenían que regresar. Y todas ellas comentan que vieron ángeles que los llevaban a Sí. Dios. Hay testimonios, hay historias, hay tanto. Pero la realidad, y era lo que platicamos la semana pasada, aún la esposa de Billy Graham lo llegó a decir al morir, que veía seres de luz o algo, pero aún con testimonios tan creíbles, yo prefiero mejor apegarme a la Biblia, porque ahí sí no hay debate. Aquí dice la Biblia que algo hacen los ángeles cuando muere la persona. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? No sé. Pudiéramos quizá especular mucho aquí, pero la realidad es que aún en el momento de partir, Dios no deja a sus hijos. Les manda alguien que les fortalezca y bueno, pues les ayude al cruzar esa puerta que se llama muerte. Y eso es confortante. Algo con lo que me gustaría terminar es que la realidad es que no se puede asegurar que los ángeles en nuestros días sigan funcionando de la misma manera. El canon ha sido cerrado, la Biblia, la revelación ha sido sellada, pero
lo realizaron en épocas, a lo mejor lo hacen ahora esporádicamente. Dios no está obligado a seguir haciendo las cosas exactamente por medio de ángeles. A Él le place hacer cosas de muchas maneras. De hecho, Dios también enseña en la Biblia que puede obrar directamente. Él da una orden y se cumple. Obra de muchas maneras. Pero lo que sí recordamos, lo que dice Hebreos 1:1. Dios hablando de muchas y diferentes maneras en otro tiempo, ahora nos habla por medio ¿de quién? De su Hijo Jesucristo, por su palabra. Y ahí es donde nos apegamos. Sean ángeles, sea el Señor directamente. La realidad es que Dios sigue cuidando de sus hijos, sigue llamando a salvación, sigue edificando su iglesia. Y los ángeles juegan un papel, aunque no sabemos nosotros con exactitud cuál es en estos días. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, hermana Cristina? Cuando uno ora por una persona, ¿es incorrecto decir que Dios ponga ángeles alrededor de esa persona para protección? Platicábamos precisamente, esa pregunta la hicieron la semana pasada, y lo que decíamos es para entrar en un terreno más seguro, mejor yo oro a Dios, y si Dios quiere mandar 100 ángeles, que los mande, o si Dios quiere dar la orden, que la dé. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más sabio que yo. ¿Cómo le voy a decir al Señor, Señor, mande usted 2 ángeles? O a lo mejor Él quiere mandar más. O a lo mejor Él dice, ¿mande? Mándeme a Miguel a que me defienda. O a lo mejor en su sabiduría, Él sabe que no se requieren ángeles, se requiere otra cosa más. Entonces, Señor, por favor, protéjale, ayúdale, y Él sabrá cómo, y es mejor. Entonces, ¿los ángeles nomás algunos tienen nombres o todos tienen nombres? Mi esposa dice que uno se llama Juan. Pero ya le enseñé que doctrinalmente está errada. No, la Biblia habla nada más 2 por nombre, que es Miguel y Gabriel. Pero en los libros apócrifos se menciona Rafael a otro, pero ellos no están en el canon. Es simplemente historia. ¿Mande? No, Rafael, y creo que se menciona otro, pero no estoy seguro, pero nada más 2 se mencionan por nombre, y obviamente el querubín, que es Satanás. ¿Alguien levantó su mano, hermana? Sé que usted va a hablar sobre los serafines después, ¿verdad? Pero creo que había escuchado que ellos tienen una forma como, no sé si sea cierto porque no lo he investigado, ¿verdad? No creo haberlo leído en la Biblia en ninguna parte, pero que son como serpentinos, se miran como serpientes en alguna forma, no sabe a No, que yo recuerde son los que tienen varias alas, que incluso se tapan por la gloria de Dios, pero no, en Isaías. Entonces no creo que sea así. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Tienen alas como los pintan en las... ¿Como los pintan en las de estas? Pues en sí no se describen así alados, pero como vuelan, se deduce que tienen que tener algo, y de ahí es donde salen las alas, cuando nació el Señor Jesucristo. Y es que también hay pasajes, y no sabemos si son literales o está hablando poéticamente en cuestión de protección. Entonces, pues, no sabemos con exactitud. ¿Alguien levantó su mano allá, hermana? Graciela. La semana pasada había comentado, iban a comentar con usted acerca del cuidado de los niños, que a veces, porque con el contexto de que tengo una vecina con la que estaba hablando, y ella me decía, es que Dios, ¿por qué permite el maltrato a los niños? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite el otro? Pero me vino a la mente que íbamos a mencionar sobre eso. Ya la hermana se va a encargar. Gracias. Sí. Perdón, permiso. Sí, tienes razón. Gracias. Y yo en años atrás, cuando mi niño más chico estaba chiquito, era bien travieso y a veces molestaba a otro niño. ¿Josué? ¿Este de aquí? Se ve bien tranquilo.
Él va a ir de chismoso con su hermana. Pero cuando empezó a crecer, me gustaba sus primitos más chiquitos y yo le decía, mira, los ángeles le están cuidando a este niño y van y le dicen adiós. Van a llegar ya cuando se van a dar la queja de que estás molestando a este niño y era de manera que a veces No, lo que pasa es que como el Señor Jesucristo dice que no hagan tropezar a uno de los pequeños porque sus ángeles ven el rostro de Dios. Entonces ahí hay personas que deducen que cada niño tiene un ángel y de ahí sale la historia del ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Entonces, pero en realidad la Biblia no da más información. Cuando están orando precisamente que salga de la cárcel Pedro y Rode va y le abre y ve a Pedro que ya lo libertaron, cierra la puerta y les dice, ya salió Pedro. Y dice la Biblia, no es Pedro, es su ángel. Entonces dicen las personas, cada persona tiene un ángel. Sí, pero en realidad la palabra ángel, platicábamos también la semana pasada que es espíritu, y lo que decían en ese pasaje, no es Pedro, es su espíritu. En otras palabras, ellos creyeron que lo habían matado. Entonces son pasajes que en realidad no nos dan mucha luz, no nos dicen con exactitud si hay un ángel asignado para cada persona. Y de hecho lo íbamos a ver hoy. Se cree que la cantidad de ángeles, que son miles de millones, una cantidad muy grande, es más o menos la misma cantidad de todos los creyentes de todos los tiempos. Es una cantidad enorme. Pero sí, no dice la Biblia. ¿Alguien levantó su mano también por acá, hermana Luz? Sí, en Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará cerca de sí. Se refiere a, los manda ahora. Ahí está hablando del Señor Jesucristo. Es un salmo mesiánico. Entonces ahí cuando se escribe está apuntando al Señor Jesús. Y de hecho Satanás fue lo que le dijo al Señor Jesucristo. Pues no dice ahí en los salmos la profecía que va a mandar a sus ángeles y todo eso. Entonces es más... se refiere al Señor Jesucristo. ¿Alguien más levantó su mano, hermano, allá y luego con Emanuel? Cuando Satanás está delante de Dios con los ángeles, eso quiere decir que él todavía sigue entregando. Ya no tiene acceso. Vamos a estudiar eso. ¿Qué acceso tiene Satanás ahora? Manuel. ¿Por qué en México se dice que cuando los niños se mueren se convierten en angelitos? Sí, platicábamos precisamente la semana pasada que son de las creencias que se fueron, ¿cómo se llama? Transmitiendo, pero no es así. En realidad, como vimos, los ángeles son seres creados por Dios. Y los niños al morir no se convierten en ángeles. Esa frase se empezó a usar mucho para dar confort, para dar ánimo a las personas cuando veían a un pequeñito partir. El cielo tiene otro ángel. Aún en los adultos se usa esa frase. Ahora el cielo tiene otro ángel. Y eso hace sentir bien a la persona. Pero realmente, como decía el pastor esta mañana, tenemos que ir a la Biblia y exponer lo que dice la Biblia para no dar falsas esperanzas. Nuevamente verdad, pero con mucho amor, especialmente en esos momentos difíciles. Pero sí es nada más un dicho. ¿Levantó su mano alguien más? ¿Cómo se considera un pastor en una iglesia? Porque, por ejemplo, yo tenía entendido que un pastor en una iglesia era un ángel, precisamente. Pues no el que usted tiene. Dice la hermana que se consideraba que un pastor era como un ángel, y eso se obtiene de las cartas en Apocalipsis, pero no, en realidad no. O sea, que nos decía que, por ejemplo, cuando los honraban, no se los obedecieran, nos lo teníamos que ver como tal, como era como un ángel. No, realmente, pues lo que hemos visto aquí. Esta es la categoría de los ángeles y está la categoría de los humanos, de los pastores. Y a final de cuentas, hablando de eso, la única diferencia entre ustedes y yo es el rol que a mí me toca jugar. Pero todos somos
partícipes de expansión del reino de los cielos. Simplemente es otro rol que nosotros jugamos. No nos pueden poner a los que estamos al frente en una categoría como de inalcanzables y muy, ¿cómo les dijera? Muy espirituales. No, en realidad no. Somos personas que también tenemos que orar, tenemos que hacer morir lo pecaminoso que hay en nosotros, tenemos también igual batallar, sufrimos. A veces, hace poquito yo les comentaba cómo cuando falleció mi mamá, hubo momentos con toda la doctrina y conocimiento que mis sentimientos intentaron jugarme ciertas pasadas para que me alejara de lo que dice la Biblia y ayudarme a sentir bien. Entonces, no somos iguales que ustedes, no somos ángeles. Y si no me cree, ahí está mi hijo, pregúntele. Última pregunta. Del tema de los ángeles que son hijos de Dios, es porque Dios los creó y los considera sus hijos. Porque no se van a redimir, no son adoptados. Es porque los creó y los ve como sus hijos. Es una forma nada más de decirles. Cuando los creó les llamó a todos hijos y unos se rebelaron. Pero es nada más un decir, no es de que tengan los mismos privilegios que los hijos de Dios, que los cristianos no tienen los mismos privilegios. Entonces es nada más un decir. Pero en cuestión de privilegios, ellos no tienen los privilegios. No son nuestros hermanos en Cristo. No son nuestros hermanos, no. Esa sería, yo creo, la conclusión. No son hermanos de nosotros. Aunque me gustaría tener de brother a Miguel, ¿verdad? Híjole, sí me defendería. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. La semana que entra, si Dios lo permite, estudiaremos la doctrina de Satanás. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por su palabra que nos ilumina. Hay tanto, Señor, que nuestros ojos no alcanzan a percibir. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros no veamos, sabemos, Padre, que hay un mundo espiritual en el cual nosotros ni nos enteramos. Pero gracias por su palabra que nos da luz, nos muestra, nos enseña. Bendito Dios, que usted usa diferentes medios para cumplir sus propósitos y unos de ellos son los ángeles. Amado Dios, pido por cada uno de mis hermanos, usted les ayude en lo que resta de este día, en esta semana también, les cuide, les guarde sobre todo de toda tentación y pecado. Ayúdenos, Señor, protéjanos, porque tan reales son los ángeles, también lo es Satanás y sus demonios, y aprendemos en su palabra que buscan poner tropiezo también en su pueblo. Ayúdenos a mantenernos firmes, Señor, resistiendo las acechanzas del enemigo. Ayúdenos, Señor, a hacer morir el hombre carnal que está en nosotros, que nos impulsa a pecar. Ayúdenos a vivir de tal manera que traigamos honra y gloria al precioso nombre de Cristo Jesús, en el cual oramos. Amén. Gracias por estar con nosotros, que el Señor les bendiga, y muchas gracias a nuestros visitantes. Qué bueno que nos acompañaron. Saluden a nuestros visitantes. Las hermanas de los libros, por favor, vengan al frente, las que se apuntaron para sus libros.